Gaby Chevail, qué gusto tenerte por acá, bienvenida. Ay, muchísimas gracias a los dos, les agradezco y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Nosotros de tenerte por acá, María, un servidor, hemos estado platicando al respecto sobre este contexto y arrancar, Gaby, creo que algo fundamental podría ser que esta feminidad históricamente ha estado vinculada a cuestiones de cuidados, cuestiones maternas, cuestiones de fragilidad y actualmente, bueno, intenta dejar detrás que esto solamente sea una perspectiva bajo esa óptica. Así es. Mira, el problema de las mujeres o el analizar a las mujeres es algo bastante complicado, porque además no puedes hablar, por ejemplo, a diferencia de los hombres, como la historia del hombre. Aquí es la historia de las mujeres. Ya en el momento que le ponemos el plural, las mujeres, tenemos otra concepción. ¿Por qué? Porque nosotros somos pequeñas historiografías. En cambio, con el hombre es una sola historia, una sola también historiografía. Tú piensas en algo como, te pueden decir, oye, ¿y qué es el hombre? O ¿cuál es la historia del ser humano? Y lo único que te viene a la mente es la figura de un hombre, no la figura de una mujer. Qué curioso, ¿no? Entonces, eso te da que las historias se hayan dividido, pero la pregunta es, ¿por qué? El por qué inicial está derivado de que el hombre siempre se ha visto como una identidad universal. Si lo vemos desde el término filosófico y desde la compañerísima Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, que bueno, que es texto obligado, pues ella nos genera una idea muy clara de cómo el hombre, al ser una naturaleza diferente, al no tener una visión sobre la maternidad, se constituye como un ser único. Siempre va a ser el uno. ¿Y cómo se construye ese uno? A través del otro. ¿Quién es el otro? Una mujer. ¿Pero qué es una mujer? Alguien que por naturaleza tiene ciertas cualidades, pues biológicas, por eso es naturaleza, que el hombre no puede tener. ¿Eso a qué nos lleva? Fíjate qué interesante. Y María, fíjate qué interesante. Nos lleva a que veamos a las mujeres en una visión de ser ese otro. Filosóficamente, el ser ese otro no se asume como el uno, porque el hombre, ante la carencia de naturaleza, se coloca en una posición de querer controlar la naturaleza. Y entonces entra el manejo de poder. A ver, Gaby. Estamos ante una propuesta en la que en tu análisis estás hablando de que, en este caso, los caballeros, el hombre, el género masculino. El género, porque también hay que dividir las identidades ahora de ya sexo con identidad. Okay. Y las identidades de género. El género, en este sentido, tomó, digamos, esa bandera para el control, y partiendo de esta postura, en la otredad, o sea, es decir, el reconocer que existe otro ente, había como esa repulsión. Sí, porque es desde una visión, ahora sí que nos vamos a ver muy exquisitos, hablando de una relación, de una dialéctica hegeliana, ¿no? Entonces, la del esclavo y el amo. Uy, claro. Entonces, imagínate, ¿qué significa eso? El otro me define en mi existencia porque existe ese otro, le hace la mujer. Ese otro, perdón, es que estoy todavía un poco mal de la garganta. Ese otro que me define hace que yo vea mi libertad en función de que existo. Pero como me puede controlar, en el término de los hombres, de lo masculino, yo controlo la naturaleza.
Entonces me hago lo universal, el género de lo universal. Hasta podemos pensar en las imágenes, ahorita se me fue, no me acuerdo otra, la de Miguel Ángel, creo que era. La creación. La creación. Ajá. Y toda la imagen es Ajá. maravillosa. Siempre hay un hombre. Uh-huh. Nunca existe una mujer, porque es el otro que define. Y la mujer se convierte nada más para sí misma. No es de sí, sino es para sí. Entonces, al ser controlada, no porque el hombre se vaya a poner a pensar en una mesa tampoco, aquí nos vamos a poner a controlar, ¿no? O sea, también, Sí, no es conspirativo. No fue una conspiración. No es conspirativo. Es una posición que se da filosóficamente para analizar qué es ese género. Uh-huh. Entonces, al ser el universal, se tiene que dedicar históricamente a las cuestiones que los términos cotidianos llamaríamos de gran importancia, como es la vida política, social, o sea, los grandes temas. Y quiere controlar naturaleza, y naturaleza es mujer. Uh-huh. Entonces, la mujer, al ser ese otro que no fue reconocido de la misma manera, se convierte en un género que se queda culturalmente en un espacio privado. Uh-huh. Individualizado de alguna forma. Individualizado, por eso son las historias de las mujeres. Entonces, al ser individualizado, son pequeños mundos. Perdió peso contra Perdió peso, bueno, que es privado. Uh-huh. ¿Qué significa la palabra vida privada? Lo privado, lo quitado. Okay. Uh-huh. Entonces, nosotros nos dedicamos históricamente al mundo de los cuidados y del bienestar de la familia. Entonces, en ese caso, pues son esas cosas que sirven para que el otro exista y pueda ser único. Además de todo, es como el bastón de la universalidad, de alguna forma, en este así caso es, del otro. Así es. ¿Cómo la ves? Oye, ¿Cómo la ves, María? No, pues es que está bien interesante cómo todo esto viene desde, ahora sí que desde tiempos ancestrales, por así decirlo, o sea, cómo se ha ido construyendo nuestra sociedad. Gaby, la feminidad, ¿cómo la podemos ver en tiempos actuales? O sea, ya nos platicaste un poco del contexto de dónde viene toda esta situación, pero en la actualidad, ¿qué está pasando con nosotros? Bueno, es que ha ido cambiando y ahorita tenemos una transformación muy importante. Porque fíjense, qué interesante. Gracias. Las mujeres hemos caminado procesos muy especiales. Quiero irme a un viejísimo libro para seguir un poquito del pasado y llegar al presente. Ajá, muy bien. Esta condición de la que hablamos anteriormente, podemos pensarla también por la razón biológica. En el texto de Marx y Engels, especialmente Engels, de la familia y la propiedad privada, no me acuerdo todo el título, pero era más o menos así, él dice una cosa muy interesante. Hubo la primera división del trabajo que era sexual. Entonces, los hombres y las mujeres tuvieron que dejar de ser nómadas para sobrevivir. Es un asunto de sobrevivencia. Y siempre ha habido la sobrevivencia detrás. Los hombres pues tenían que ir a cazar al mamut. Y la mujer, por razones de menstruar y por la razón de tener un hijo, tenía que quedarse. No es que fuera más débil, eran razones reproductivas. Eso nos llevó al sedentarismo, porque hay que cuidar al niño, pero también hay que domesticar el alimento, o sea, el trigo. Y hay que generar el fuego. Entonces, fíjense, esa domesticación nos lleva a posiciones iniciales ya privada y de poder. O sea, ya no viendo lo filosófico, sino económico, histórico. Un sistema que se estableció con roles. Con roles. Entonces, esa es la primera división. Pasan muchas cosas, muchísimas, pero después,
en un super salto y resumido de la manera más gacha, te encuentras que en siglo XIX se empieza a hablar del trabajo de las mujeres. Pero todavía, aunque inicia una industrialización, entre el 19 y el 1930 se hace una industrialización, pero las mujeres todavía no trabajaban. Las mujeres se convirtieron solamente en solteras en una participación económica muy baja, creo que es 5% de las mujeres solteras con posibilidades de trabajar, jamás casadas. Incluso había legislación en contra de que se trabajara una mujer casada. En el momento que se casaba se le retiraba el contrato, sobre todo en el mundo sajón. Esto se modifica y del año 30, más bien desde la Primera Guerra Mundial hasta que termina, nos encontramos con un mundo que tanto por la guerra, aunque la señora Caroline Golding, que pues fue la premio Nobel del del año pasado, hace un análisis muy interesante y no toma mucho la Segunda Guerra. Yo sí quiero seguirla tomando. Pero entre la Segunda Guerra y las necesidades que se van dando, las mujeres empiezan a ingresar al mundo de trabajo. Sí, porque los hombres estaban ocupados. Estaban ocupados en la guerra y pues había que dar medicinas, ropa, alimentos. Entonces empieza una erupción. Entonces es un efecto disruptivo, ¿no? Para la economía y para la lógica. Entonces las mujeres ya empiezan a participar, incluso mujeres casadas, por necesidades netamente económicas. Pero de ahí pasa a otra etapa. De los años 50 a los años 70, resulta de que se viene una automatización. Entonces, las mujeres que se habían visto también en la necesidad de quedarse en su casa, porque el trabajo de casa era muy pesado, o sea, no te daba la vida, independientemente de los hombres, o además de los hombres, encuentran que aparece cosas tecnológicas como la lavadora, la estufa, la licuadora. Imagínate, reduces los tiempos de trabajo familiar caseros y eso permite que empiece a ingresar en esa época ya 50% de la población que quería laborar o que tenía posibilidades, pero siguen entrando como cuidadoras, enfermeras, secretarias y una que otra hay profesionista. Será hasta los años 70, 60, 70, a esta fecha, que se rompe todo. ¿Por qué? Porque además de que hay más tecnología, resulta que las mujeres se dieron cuenta que querían participar, pero también como universitarias, y que los trabajos por la tecnología y las formas económicas ya se podía realizar sin que hubiera la fuerza que se requería pues, a finales de siglo o durante los primeros años, sino del siglo XIX al principio del XX. Entonces empiezan a ingresar mujeres universitarias y se vuelven el 50% de la población universitaria. Y eso da a que cambie toda la lógica femenina, incluyendo los tiempos laborales que en toda la historia siempre han sido medios tiempos. Oye, Gaby, te voy a interrumpir porque yo sé que este tema tú y yo ya lo habíamos medio cruzado alguna vez. Ahora se viene la coyuntura de la inteligencia artificial. O sea, esta parte en la que todavía ayuda y aumenta. O sea, esto podría ser una herramienta de seguir equiparando lo que es esta lucha, ¿no? De poderes lamentable que se sigue dando entre hombres y mujeres. Así es. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a cambiar a todos. Y esto va a ser de que sí, fíjate que de lo que más ha aumentado en la población de trabajo son los maestros universitarios en mujeres. Entonces, eso te implica que la inteligencia artificial va a ser en todas las áreas, pero en las áreas del conocimiento va a ser más presente a las mujeres. Es una lógica nueva
Y las mujeres sí tenemos, no quiere decir que los hombres no, pero las mujeres tenemos una capacidad creativa como muy innata, quizás por tener esa posibilidad del niño, ¿no? No sé. Lo cual no quiere decir ni resta a los hombres. Ahora, esto nos pone sobre el concepto de identidad de género e identidad sexual. Ay, a ver, nos quedan 4 minutos, Gaby. Contigo, de verdad, yo siempre estoy así porque vas hilando unos conceptos con otros y esto va generando. Y antes de que me brinques para allá, que me encantaría que pudieras estar en esta mesa dedicando justo y exclusivamente, si te parece, a ese tema. Hay algo que no me gustaría dejarte ir sin que nos hables también sobre estos condicionamientos que publicidad y que las cuestiones femeninas han hecho como una carga demarcada sobre la imagen y el cómo verse, porque la feminidad también está cargado lamentablemente sobre la cuestión de aspecto, la cuestión de imagen. Totalmente. Para ir como cerrando por ahí con este tema, con estos tres Pues puntos. bueno, ese es un tema muy pesado porque al final de cuentas es seguirnos viendo como en el siglo XVII, XVIII y XIX. O sea, las damitas deben ser chulas y lindas. Sí. Y es quitarnos la capacidad de pensar. Y es mantener a través de nuestra preocupación de la vista. No quiere decir que no nos querramos ver bellas, como ellos no se vayan a dejar de querer ser bellos. No podemos hacer de nuestra vida monotemática en el sentido de la belleza, porque es un control no solamente económico, sino ideológico y filosófico que nos mete en el mundo de lo privado. Para estar discutiendo si los señores nos ven o no nos ven y si el anillo de matrimonio, de compromiso es lo más importante en la vida. Ahí es donde nos meten al mundo privado. Y es impresionante que todavía sigamos pensando también en esas categorías, porque se mezclan los siglos. En este sentido de la feminidad, hablamos de lo privado. E incluso hablamos de un tema muy impresionante, el secreto. Porque en las casas, las mujeres hablamos nuestros secretos. Y uno de ellos es la belleza. Y si nos cambiamos las boobies o no las boobies, ¿y qué hacemos? Pero es para ser objeto. Por eso somos personas para sí. Somos objetos para sí, para nosotras mismas. Porque creemos que nuestra realidad se basa en la posibilidad de tener un hombre. ¿Y cómo se casa con Z a un hombre? A través de esa estética del control. Que es como un tipo de ancla, como un tipo señuelo. Es el señuelo. Pero que ya es deplorable, ¿no? Sí, pues es cosificar finalmente. Es cosificar. Reducir a un espejismo. Así es. Y entonces ahí ves claramente otra vez la historia de las mujeres, porque no es de la mujer. Ay, Gaby Chevelli, les dije que Gaby nos iba a poner de verdad así con un alto hype para poder pensar y reflexionar al respecto. Oye, pues queremos agradecer, estamos de verdad siempre felices de tener por acá estas voces, esta intelectualidad que esté generándonos una sacudida, como decimos luego por acá. Y aquellos que te quieran seguir, ¿en dónde y cómo pueden encontrar más datos? Mira, voy a abrir ya otra vez mi canal porque desde la pandemia pues le di en la torre, ¿no? Pero va a estar por YouTube. Okay. Y es el canal de Padres Mar. Aunque suena Padres, ahí me decía, ¿qué onda con el género? Pero bueno, ese nombre lo hizo hace muchos años y lo hizo mi marido para su fundación. Él ya murió, pero va a seguir funcionando. Y me pueden también escribir por padresmar@hotmail.com con muchísimo gusto, y al 55 11 21 7482 por WhatsApp. Gaby. Perfectísimo. Oye, me llama la atención que su correo todavía es Hotmail. Sí. No, lo tengo del año del caldo. Me encanta. Todavía ni hablaba yo de las identidades de género. Gaby, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo.